Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a hablar hoy sobre uno de los temas que a lo mejor no tiene tanto sentido para nosotros, no es tan así, tan llamativo, pero vamos a usar una palabra expectación, expectación. Y en eso vamos a estar nosotros basando nuestro pensamiento, es expectación. Y dirás, ¿qué temas tan raros? Sí, son temas raros, pero al final vamos a ver qué le sacamos todos juntos y ojalá que usted y yo podamos llevar una buena conclusión de esto que queremos decir hoy. Amén. Leemos entonces Primera Pedro capítulo número 3, versículo número 13 y después vamos a estar hablando sobre ese punto de referencia de expectación. Dice así el texto: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Lo quiere leer conmigo una vez más? Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tres cosas que se nos piden aquí, porque seguramente hay un momento en el que Cristo va a ser manifestado y seguro que todos los que estamos siendo creyentes hoy estamos con la esperanza de encontrarnos con ese Señor. Amén, ¿verdad que así es? Entonces ya cuando empezamos a orientarnos sobre esa palabra es que estamos utilizando la expresión expectación, porque es un término que a lo mejor es técnico. Pero estaba considerando este tema porque nosotros los creyentes en Cristo somos llamados a vivir una vida de expectación y a la vez de expectativa. Amén. Los creyentes somos llamados a tener una vida o a llevar una vida de expectación y o expectativa. Son dos palabras diferentes. Expectación es una cosa y expectativa es otra cosa. No se pueden usar como sinónimos porque la una y la otra tienen su significado. No estamos en una clase para aprender algunos conceptos, pero obviamente son palabras que nos ocupan. Y entonces, si esto estaba dentro del pensamiento de Pedro cuando estaba hablando a los hermanos, tenemos que considerar algunos aspectos que habían en su mente, algunos conceptos a la vez que habían en su mente. Y luego ver si eso nos abraza a nosotros los creyentes de este tiempo. Porque si eran solo cosas para aquellos hermanos, entonces por lo menos perdemos un rato viniendo y escuchando lo que Pedro dijo a aquellos hermanos. Y ahí nos quedamos. Pero es probable que lo que Pedro dijo a aquellos hermanos es probable que tiene aplicación para nosotros también. Entonces hay que ver desde dónde parte la idea de que también nosotros podamos participar o no. Ya cuando empezamos a analizar eso, entonces decimos, bueno, estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos enseña tantas cosas y de esas cosas que nos enseña la Biblia, algunas son para observar cómo se portaron ellos o aquellos y algunas son para tratar de oír algunas recomendaciones, cómo nos deberíamos comportar nosotros hoy, no solo aquellos, sino también nosotros. Porque si en aquel tiempo hubo en cierta medida un grupo de personas que creyeron en algún Señor, y esto es Jesucristo, ¿quién es ese Señor para nosotros? ¿Será que el Jesucristo de aquellos es el mismo de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el Jesucristo de los hermanos a los que le escribió Pedro es el mismo de nosotros? Entonces, si los hermanos, a aquellos a quienes Pedro les escribió, tienen al mismo Cristo que nosotros tenemos, entonces quiere decir que este llamado que se nos hace o que se les hizo a los hermanos de aquel tiempo a vivir una vida de expectación y expectativa, entonces pudiera ser que también se aplique a nosotros debido a que el Cristo de aquellos es el mismo de nosotros. Y es ahí donde cobra atención el mensaje para nosotros.
Es ahí donde tenemos que empezar a hacer ciertos análisis en cuanto a nuestro comportamiento y en cuanto a nuestra vida, para ver en qué nos parecemos, en qué no nos parecemos, por qué no nos parecemos y si es obligatorio que nos parezcamos. Porque si es obligación que nos parezcamos, entonces el trabajo de nosotros sería tratar de ajustar nuestra vida a esos parámetros que exige la palabra. Porque si aquello se les exigía y si el Cristo de aquellos es el mismo, entonces también diga conmigo, a nosotros se nos exige los mismos parámetros que se les exigía a ellos. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Si el Cristo de ellos es el mismo de nosotros, entonces los parámetros para ellos son los mismos para nosotros. O sea, los principios de conducta cristiana para ellos son los mismos principios de conducta cristiana para nosotros. No cambia. Si es que el Cristo de ellos es el mismo de nosotros. Ahora, si el Cristo de nosotros es otro, entonces tenemos que respetar las direcciones del Cristo de nosotros. Pero ya aquí entraríamos sin problema. Porque si servimos a otro Cristo, ¿cuál será? Para mí no hay dos, solo hay uno. Y entonces ese único es el que escribió o el que permitió la palabra a los hermanos allá en aquellas partes de la tierra. Cuando hablamos de expectación, estamos usando una palabra técnica y estamos hablando de la ansiedad que se produce por la espera de algo importante o de un suceso. O sea, a mí me dijeron que me van a regalar una casa y me dijeron que era sorpresa. Así que me dijeron que al final del año me van a regalar esa casa. Así que me dijeron que iba a ser grande y que iba a ser de acuerdo a como yo la he soñado. Bueno, yo ya tengo idea cómo he soñado esa casa. Así que cuando ya se va llegando el fin del año, comienzo a tener aquella curiosidad, aquella ansiedad y aquella desesperación porque me dijeron que a final del año me iban a regalar una casa. De repente me dicen, prepárese para el día tal porque le vamos a regalar una casa. Y me tapan los ojos y me dice, vamos a entrar a la casa. Y cuando yo estoy con los ojos tapados, siento dentro de mí una desesperación porque quisiera que de una vez me revelaran lo que yo estoy esperando. Y de repente me quitan la venda de mis ojos y me encuentro en aquella realidad y se me va la vida. Digo, qué maravilloso, qué bonito. Estoy ilustrando qué entonces es lo que podemos denominar es expectación. O sea, aquella ansiedad, aquella curiosidad, aquel afán que tenemos por saber o por ver aquello que estamos esperando. Amén. Y si a nosotros como creyentes se nos habla de la venida de Cristo, entonces tenemos que estar ¿cómo? Apachurrados, descuidados, dejados, desilusionados. ¿Cómo tendríamos que estar? ¿Ah? ¿Cómo tendríamos que estar? Ansioso, bueno, ¿cómo ir a hacer ese momento? ¿Qué traje irá a tener? ¿Será que va a ser como me lo han pintado? ¿Cómo ir a hacer ese momento? Y empezar con aquella curiosidad, aquella tensión que produce la esperanza, es que tanto tiempo he soñado estar con Él y comenzar a demostrar que estamos ya inquietos. ¿Sabe usted que la persona que está en esa condición hasta se enferma muchas veces? Amén. ¿O no es así? Algunas personas literalmente se enferman cuando están en una crisis de esas. Entonces el creyente tendría que estar así. El interés que cada creyente pone revela en sí cuál de verdad es su creencia en cuanto a las ofertas del Señor. La expectación entonces está acompañada de una curiosidad, una tensión que está provocando en determinado momento una inquietud hasta enfermiza por lo que está esperando. No me tengan tanto tiempo diciéndomelo, démenlo a conocer ya. Me urge saber, quiero liberarme de esa presión. Sería hablando de esa palabra expectación. Asimismo podemos decir que hablamos de una observación o una contemplación de algo que está expuesto a un orden y a un interés público. Estamos tratando de definir esa palabra. ¿Por qué? La venida de Cristo no va a ser de orden singular. La venida de Cristo va a ser de orden público y plural. O sea,
Si hoy que viniera Cristo Jesús, ¿cuántos creen que solo uno se va con Él? Si Cristo viniera hoy, solo uno se va con Él. ¿Cuántos creen que si Cristo viniera hoy, todos nos vamos con Él? Tampoco. ¿Cómo así? Ya me asustaron, porque si no se va uno y no se va ninguno, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos que estar empezando a condicionar nuestros pensamientos. Mi deseo es, y el deseo de todos los que estamos aquí sentaditos es, si Cristo viniera justo ahorita, estas sillas que están ocupadas deberían quedar vacías. ¿Por qué? Porque los que estamos acá, hace rato estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor. Uno es así, ¿verdad que sí? Hace rato, desde que yo entregué mi vida a Jesús, yo ya estoy esperando ese momento. Entonces no tiene caso que si Él viniera ahorita, esa silla donde yo estoy se quede junto conmigo. No tiene caso. Esa silla debería quedarse vacía. Ese es el sentir. Entonces, mis hermanos, pero repito, no solo va a ser para uno. La muerte es la única que se lleva a uno por aquí, otro por allá, otro por allá. Pero la venida de Cristo, cuando sea así, se va a llevar a todos los cristianos de a verdad juntos. Amén, ¿verdad que sí? ¿Cómo ir a hacer ese momento? Eso es lo que debe despertar el interés, la curiosidad. ¿Cómo ir a hacer ese gran momento? Me han dicho que son calles de oro donde va a andar la iglesia, es un mar de cristal. Entonces, ¿qué debe provocar en mí? Bueno, ¿de verdad va a ser un mar? ¿De verdad van a ser calles de oro? Si aquí me desvivo por un pequeño pedazo de oro que me ponen en el dedo, o que me lo guindan acá, o que me lo ponen en la boca, ¿cómo me voy a sentir si mis pies van a ser puestos en oro? Y comenzar a tener esa curiosidad, ese interés y esa expectación de lo que estamos nosotros esperando. Amén. Pero, ¿será que de verdad estamos así? ¿Qué dice usted? Si hacemos un juicio bien honesto, algunos de nosotros parece que no estamos tan emocionados por lo que estamos esperando. Amén. Algunos como que no nos interesa mucho. Bueno, si viene, bueno, y si no viene, no también. Como que no tuviera que ver con nosotros. Así que tenemos que empezar a demostrar que como creyentes, hijos del Señor, parte del pueblo santo que vive en la tierra, estamos esperando con ansias ese momentito cuando se suene la trompeta, si es que va a ser trompeta, o cuando el Señor nos despierte y luego seamos de acuerdo a su semejanza. Tenemos que estar así bien alegres por lo que está pasando o lo que estará pasando. Así que, mis hermanos, pensamos entonces que la expectación señala la inquietud que se genera cuando se está a la espera de algo altamente importante. Amén. Y que ha sido parte de nuestros desvelos. Amén. Ha sido parte de nuestros desvelos. Ahora, cuando hablamos de expectativa es otra cosa, porque esta se refiere a la esperanza, o a la posibilidad, o a la certeza, o a la seguridad, que no solamente lo voy a ver, sino también lo voy a experimentar. Por eso es que cambia. Expectación es, yo voy a ser testigo de lo que pasó. Vi, pero expectativa es aquella seguridad que ya está dentro de mí, que me hace decir, yo lo voy a ver. Por ejemplo, hermano Job, dijo él, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta piel se deshaga, yo lo voy a ver, y no otro. Yo, al levantarme, lo voy a ver. Esa seguridad, y el Señor le dio la oportunidad a Job, y más tarde Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Entonces, ¿se cumplió el deseo de Job? Sí, tenía la esperanza y la ansiedad. Dice, yo tengo que ver a ese que es mi Redentor. Eso es lo que tiene que estar haciendo la diferencia. Dicen que Cristo ya viene, dijo una hermana una vez predicando. Muy bien, dicen que Cristo ya viene. Pero diría yo, y si viniera hoy, yo me voy a ir con Él. Ya allí es donde entra en evidencia la expectativa que hay en el cristiano. Y ahí es donde se nos llama entonces a vivir una vida de expectación y de expectativa, pendiente que por algún lado vendrá, pero una vez venga tengo la certeza que yo voy a estar con Él. ¿Nos quedó claro, verdad? Bueno,
quisiera ver algunas cositas que tienen que ver con el texto que mencionamos para hoy. Leímos solamente el versículo 13, pero hay versículos desde el 3 hasta el 18. Eso quiere decir que vamos a abarcar un bonito rato y vamos a tratar de tomar la palabra. Y pensando en el énfasis textual sobre el inminente retorno de Cristo, versículos 3 al 12, quiero que usted tome nota de lo que voy diciéndole, porque si usted quiere llevar su Biblia en mano, hágalo mejor. Usted abra su Biblia y vamos a ir viendo los versículos uno a uno para ver qué cosas dicen esos versículos que tienen que ver con nuestra expectación relacionada con la venida de Cristo. Y vea lo que dice el versículo 3. Ahí en el versículo 3 encierra la expresión de una esperanza viva. Amén. Una esperanza viva. ¿Cómo debe estar la esperanza del creyente? Viva. No, es que dicen que Cristo va a venir y dice que se va a llevar a algunos. Bueno, pero eso me suena a mí como que usted no lo cree mucho. Ahora dice, miren hermanos, lo que yo veo hoy me da señales de que Cristo va a venir pronto. Y si Él viniera hoy, cuando los santos marchen ya, yo también quiero ir ahí, en esa fila de santos que van marchando al frente, alabando y bendiciendo al Señor. Esto significa tener una esperanza viva. Esto lo menciona el versículo 3. Y el versículo 4 habla acerca de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Así dice el versículo 4. Está diciendo de una herencia. Primero una esperanza viva, luego una herencia que es incorruptible, incontaminada y que no cambia. Reservada para nosotros, ¿dónde? En los cielos, eso dice el texto. Luego el versículo 5 nos impulsa a tratar de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y cuando hablamos de la palabra postrero, tiempo postrero, nos estamos refiriendo al tiempo que iba a transcurrir después de Pedro y que pudiera ser que en este momento, justo en este milenio o justo en este siglo, iba a suceder la venida de Cristo. Entonces el hermano Pedro estaba diciendo, hermanos, un día el Eterno va a manifestarse. Así que cuando eso suceda, después de hoy, en el postrer tiempo, o sea, al final de los tiempos, va a pasar. Y entonces él está hablando de que deberíamos nosotros como creyentes tratar de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Luego el versículo 7 trata de que el creyente debería mantener firme su fe para que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo está por venir. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden asegurar que la venida de Cristo puede darse en cualquier momento de estos? Así nos lo enseña la palabra. Entonces, ya no diríamos en el tiempo postrero, porque la palabra postrero y primero aquí equivale a el tiempo en el que ellos lo vieron y el tiempo en el que pudiera cumplirse, que iban a transcurrir unos cuantos años. Ya transcurrieron muchos años. Después de que Pedro dijo esa palabra, han transcurrido casi 2000 años. Amén. Entonces, si en aquel tiempo esas palabras hablaban de una esperanza que había de acompañar a los creyentes, hoy pudiéramos decir que eso está más cerca que nunca. Amén. Eso está más cerca que nunca. Yo voy a decirlo al rato otro poquito más. El versículo 9 hace hincapié sobre la importancia de obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin óptimo de nuestra fe? ¿Por qué está usted asistiendo a la iglesia? ¿Simplemente porque quiere pertenecer a una de las iglesias más populares del área? No, eso no me interesa. A mí no me interesa la iglesia, a la congregación que pertenezco. Lo que me interesa más es que si Cristo viene, yo tenga la esperanza de que mi alma se goce con Él delante de Él y que mi alabanza eternamente sea ¿para quién? Para Él. Entonces, eso tiene que ver con mi fe.
con mi esperanza y tiene que ver con la salvación de mi alma. Espero que el creyente pueda tener esa oportunidad. Luego el versículo 11 refiere los sufrimientos de Cristo y luego las glorias que vendrían tras ellos. Y hablando de esto, solo para que vea, estamos tratando de puntualizar que el hecho de que Cristo vaya y cumpla una misión de restauración o redención estaba marcada en Isaías capítulo 53 y dice que el ministerio de Jesús lo que haría era provocar que muchos de los creyentes en él fueran transportados a la gloria. Y entonces, cuando Jesús viene y hace su función ministerial, entonces dice que por el gozo que él sentía de lo que iba a pasar después de sus sufrimientos, que muchos creyentes en todos los confines de la tierra creerían en él y después se convertirían en la gran cosecha de salvados. Entonces, todo eso los profetas lo anunciaron. Los servidores del Señor que escribieron la palabra lo sintieron en su espíritu. Y entonces se estaba hablando de que los sufrimientos de Cristo, el ministerio de Cristo, ¿qué iba a provocar? La salvación suya y mía en este siglo. No solo de aquellos que se dieron en el tiempo pasado, sino los sufrimientos de Cristo iban a provocar la salvación de millares de personas en la tierra. Amén. Entonces, aunque hubiese sufrimiento para la persona de Jesucristo, vendrían glorias después de esos sufrimientos. ¿Y cuántos pueden decir ahora que son salvos gracias a Jesucristo? ¿Quiénes levantarían su mano diciendo que son salvos gracias a Jesucristo? Muy bien, pero ponga cuidado. ¿Cuánto le ha costado a usted? ¿Qué sufrimiento ha tenido usted a causa de esa bendición, de ese privilegio? ¿Y qué me diría? ¿Cuánto ha sufrido usted por causa de su salvación? ¿Cuántos se atreven a decir que han sufrido mucho a causa de su salvación? ¿Verdad que ninguno ha sufrido tanto por causa de su salvación? Por supuesto, he sufrido el deseo de echarme una fría. No, pero es el deseo que de todo modo le hacen mal, sea creyente o no sea creyente. He tenido el deseo de... No, pero eso son cuestiones de la carne. No, me estoy refiriendo, en realidad, sufrir porque digo soy cristiano y me dan un golpe en la cara. ¿Quién ha sufrido eso? Nadie. No pasarán de decirle, ya te metiste con esos aleluyas, ya te metiste con esos comegallinas. Pero eso es verdad. Son aleluyas y son comegallinas. Solo que no se las comen robadas. Entonces, sino que las compran o las crían y se las comen. Pero eso no es sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo es porque estoy dando testimonio de Cristo y luego sufro una bofetada, o me despiden de mi trabajo, o me desconocen mi nacionalidad. Eso ya es sufrir por causa del ministerio de Cristo, por la vida cristiana. ¿Verdad que ninguno ha llegado a ese extremo aquí? No. Pero Él sí sufrió. Pero los sufrimientos de Él, diga conmigo, provocaron mi paz y mi tranquilidad por servirlo a Él. Así que yo puedo decir abiertamente, soy cristiano y antes de hacerme daño me va a hacer bien. Amén, ¿verdad que sí? Entonces, los sufrimientos de Cristo anunciaban las glorias que habrían de venir de acuerdo al ministerio que Él vino a hacer. Si Él murió, usted ya no tiene que hacerlo por causa del pecado. Y eso es una gran bendición. Eso lo dice el versículo 11. Y el versículo 12 trata de las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos amados, los ángeles están ansiosos de aquel momento glorioso cuando Cristo tenga que reunir a sus salvados de los 4 puntos cardinales del planeta y de todos los confines de la tierra, comiencen a reunirse en un mismo lugar. Y los ángeles están ansiosos de ver esa llegada triunfal de la iglesia y que cada uno de nosotros podamos empezar a entonar aquel maravilloso cántico y digamos, grande eres, Señor, y digno de recibir la gloria porque nos has salvado de toda tribu, lengua y nación, de todos los confines de la tierra, porque nos has hecho reyes y sacerdotes para con Dios y reinaremos por la eternidad.
Y que solo nosotros podamos decir eso, porque los ángeles no pueden testificar de una redención, pero sí lo podremos hacer nosotros. Y que podamos decirle al Señor, qué bueno, y ahora quiero irme a darte un gran abrazo, porque gracias a tus sufrimientos yo tengo esperanza de esta vida que tengo ahora. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar en expectación o en expectativa de eso que viene, y es grandioso. ¿Cómo deberíamos vivir entonces los creyentes en Cristo previo a la segunda venida de Jesús? Es la gran pregunta, ¿cómo deberíamos vivir? Y aquí tenemos la pregunta, ¿cómo deberíamos vivir los creyentes? Y tengo algunas respuestas aquí por lo menos. Realmente deberíamos estar motivados a vivir para Dios solamente. Amén. ¿Cómo deberíamos vivir? Motivados de vivir para Dios. Lo puede decir con confianza. Deberíamos estar motivados a vivir para Dios solamente y estar expectantes de lo que nos espera y de los acontecimientos que anuncian la venida de Cristo. Quiero preguntarles, con confianza respóndanme. Un sí o un no. ¿Saben ustedes que hay señales ahorita que la venida de Cristo está muy cerca? ¿Hay o no hay? Entonces, ¿el creyente cómo debe estar? Expectante, estar pendiente, estar al tanto, estar viviendo para Dios, porque hay señales por aquí, señales por allá, señales por allá, señales por allá. Y eso al creyente le tiene que empezar a decir, pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto nos vamos de aquí. Como queriendo entender, interpretar que lo que está pasando por ahí no son cuestiones de los malos gobiernos de la tierra. Lo que está pasando por allí es porque la venida del que nos prometió venir por nosotros está más cerca, porque las señales las podemos ver. Amén. Entonces, si las señales ya están, quiero preguntarle a las mujeres que han dado a luz de manera natural. ¿Hay señales cuando el parto ya es eminente o no? ¿Hay señales o no hay señales? ¿El parto natural da señales o no da señales? Las que son enfermeras, contéstenme. ¿Hay señales o no hay señales? Claro que hay señales. Y señales que son comprobables. No las puede cuestionar el médico. Nadie puede comprobar esas señales porque son evidentes. Pues así, mis hermanos, lo que vemos hoy por allí cerquita de nosotros, diga conmigo, son señales. Que la venida de Cristo está muy cerca de darse. Entonces, ¿cómo tiene que estar el creyente? ¿Dormido? No, el creyente tiene que estar esperando a ver por dónde resulta nuestro Señor. Amén. Eso significa estar con expectación. Queremos estar pendiente, ver por dónde resulta. Puede venir por el norte, puede venir por el sur, puede venir por el oriente, puede venir por el occidente. No importa por dónde venga, yo debo estar pendiente que de algún lado vendrá. Amén. Porque las señales me dicen que Él de repente aparece. Y quisiera preguntarles a los que tienen esta experiencia, los que iban a viajar en tren en aquel tiempo. Algunos de ustedes viajaron en tren, los que somos mayores de edad. Pero había una señal cuando el tren ya se acercaba. ¿O no había una señal? Bien, a lo lejos se oía una bocina, ¿o no es así? Y hasta por allá bien lejos, a 15 kilómetros, escuchábamos a lo lejos una bocina que sonaba y decíamos, por ahí viene el tren. Y luego a unos cuantos minutos se empezaba a oír un rumor, un sonido en la línea. Y de repente aparecía el motor principal del tren y todos entrábamos y podíamos dar por seguridad que ya se aproximaba. ¿O no es así? Así mismo vivimos hoy. Tenemos que estar escuchando ya los rumores de que el Maestro se aproxima y que el tren del Evangelio pronto se llevará a los salvos. Y usted debe estar contento en primer lugar, pero debe estar también muy pendiente a la expectativa. Bueno, el tren ya sabíamos por dónde venía. Y puede decir usted también, ya sé de dónde va a venir Cristo. Cristo vendrá del cielo, así lo prometió la palabra. Entonces estamos esperando, pero así muy ansiosos, muy curiosos, muy cuidadosos, muy interesados. Porque las señales me dicen que eso puede ser pronto. Amén, mis hermanos.
Entonces, esto significa mantener una mente vigilante, o sea, mantenernos vigilantes mentalmente, o sea, mentalmente vigilantes. Y dice el texto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Dijéramos de otra manera, entended con precisión qué es lo que está pasando alrededor de vosotros. Y entonces preparaos porque el Señor ya está por ahí. Amén. Espero que estemos emocionados oyendo esta palabra, porque nos está dando luces de qué pudiera darse. Entonces tenemos que estar mentalmente vigilantes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la palabra, o con una mente tan ocupada principalmente en las promesas del Señor y su cumplimiento próximo, porque ya vemos las señales. Así tiene que estar el creyente, no con ese letargo que nos ha llegado. Hay creyentes, hermanos, en este tiempo que viven diciendo que Cristo viene, pero como que eso es mentira. Amén. ¿O no es cierto eso? Bien, mucho creyente vive diciendo que Cristo viene, pero como que nunca va a venir. Ahora, el creyente que está seguro que Cristo puede venir en cualquier momento y comienza a ver las señales, entonces dicen, ahora me conviene estar más cerca del Señor que nunca. Eso sería mentalmente estar despiertos o estar vigilantes. Luego también significa que como creyentes debemos estar espiritualmente disciplinados. La palabra ser sobrios. En este caso significaría en constante búsqueda de la voluntad de Dios por causa de las condiciones que el Señor pone para los que deben estar con Él. Usted va a ser invitado a una boda justamente esta semana. Ojalá que así sea para algunos de ustedes. Pero les ponen condiciones. Usted tiene 6 de familia en casa. Y entonces en la invitación le ponen 2 y vestido y de preferencia con regalo. O sea que ya hicieron cuenta que usted tiene 6, pero el espacio no está para los 6, solo piden para 2. O sea, usted y su esposa. O usted y su mamá, o usted y su papá, o usted y su hijo, o usted y su hija, o sea, para 2. Y luego le dicen qué traje o qué forma de vestir. Y luego le dicen que de preferencia un regalo. Y luego le dicen de preferencia monetaria. Pregunto, ¿nos vamos a ir para esa celebración así como se nos ocurra? No. Para empezar, no nos llevamos hasta el gato. Amén. Y después de eso, entonces pensamos en que vamos a ver qué nos dicen en nuestro atavío y comenzamos a prepararnos. ¿O no es así? Claro, y luego pensamos, ¿de quién se trata? Es que es el hijo del alcalde. El hijo del alcalde no tiene necesidad de plata, le voy a regalar 15 quetzales. No es cierto. Entre más alta la personalidad, uno se interesa y uno dice, no, a esa persona hay que darle el mejor presente. ¿O no es cierto eso? Uno mide la personalidad de la persona que lo invitó y luego responde de acuerdo a esa personalidad. ¿Es mentira o es verdad lo que estoy diciendo? Así es. Entonces, pregunto, si el Señor nos pone condiciones para ese encuentro, ¿tendríamos nosotros que ser inteligentes para prepararnos de acuerdo a esas condiciones o no? Sí, eso significa ser sobrios, estar pendiente de las condiciones que el Señor establece para ese encuentro y comenzar a vivir así. Bueno, la otra cosa que tenemos que hacer en calidad de creyentes en Cristo, también debemos estar cristianamente concentrados. Y ahí dice, esperad por completo, que esto significaría tratar de no estar distraídos por nada ante las propuestas y ofertas del mal. La ceremonia se va a celebrar a las 6 de la tarde. Usted vive a 2 horas de camino. Digamos que usted está aquí y la ceremonia es en Los Amates. Son tantos kilómetros y usted hace números y dice, en tantos minutos llego. ¿Y qué tal si hay una cola? Entonces comienza a decir, voy a pensar en todos los pormenores que me puedan distraer para no ser puntual en el horario. Y aunque tenga que estar allá a las 6 de la tarde, usted se va de aquí al mediodía. Y dice, mejor espero allá
en el sillón y no espero haciendo una cola y llegar tarde. Y comenzamos a ser diligentes para eso, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Eso significa que vamos a estar concentrados en aquello en lo que estamos tratando de hacer. Y usted dirá, ¿y por qué está tomando como ejemplo eso? Porque son ilustraciones que nos pueden ayudar para dimensionar el tipo de preparación que tenemos que hacer. ¿Hay cosas que nos pueden distraer? Sí. Número 1, está cerca. De aquí solo hay 100 kilómetros. Bueno, está cerca. Minuto por kilómetro, estamos hablando de 1 hora y media. Muy bien. Nos vamos de aquí, si es a las 6, nos vamos a las 4:30. Pero ¿qué tal si no? Entonces comenzamos a pensar adelantado qué cosas pudieran pasar para que nada nos distraiga de nuestro cumplimiento al punto. Entonces, mis hermanos amados, ¿sabe usted que hay distractores que están tratando de entretenernos a nosotros para que como cristianos perdamos de vista el viaje que tenemos con Cristo? ¿Hay o no hay distractores? ¿Qué piensa usted? ¿Hay o no hay distractores? Sí, hay distractores. A veces están en su misma familia, en su mismo hogar, en su misma casa, en la misma iglesia, en su mismo trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Tratar de ganarle ventaja a los distractores y decir, está muy bonito el distractor, pero yo sé lo que quiero y por lo tanto no me dejaré seducir por este distractor y vencerlo en el nombre del Señor. Bueno, espero que estemos captando el mensaje. La actitud entonces que deberíamos tomar en razón de nuestra expectación y nuestra expectativa. Y diríamos, el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Amén. Entonces, ¿cuál sería una de las cosas que tenemos que tratar de hacer? No conformarnos a los deseos que antes teníamos. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? Entonces, pídale a Dios, a partir de hoy, no ceder a esas tentaciones y volverse a acomodar a la vida que antes tenía. Por favor, no. Eso lo puede hacer perder su salvación. No, es que Cristo puede tardarse. Hace 50 años yo digo que Cristo viene. Sí, pero hace 50 años las señales que hoy se ven no estaban. Los que son de la edad conmigo pueden decir conmigo justo eso. Las señales que hoy vemos en razón del cumplimiento profético no son las mismas que las que se miraban antes. Hace 50 años no se miraba lo que hoy se está viendo. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Hace muchos años solo se hablaba de profecía, pero no habían señales. Ahora las profecías siguen diciéndose, pero ahora hay señales. Entonces nos da la pauta para decir, ahora sí está de verdad. Entonces no nos vamos a conformar con lo que antes éramos. Y número 2, tendríamos que pensar que los versículos 15 y 16 dicen que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Él establece esa condición? ¿Sí o no? Sí, Él es santo, que significa con una moral sin culpa, una moral sin mal sentimiento, una moral sin contaminación. Y el creyente debe ser así, una persona que no tenga miedo cuando digan, hermanos, ¿cuántos se van si Cristo viene hoy? Y dicen, permítame, de 100, 60 levantan la mano y 40 no la levantan. ¿Por qué no la levantan los 40? Porque no están plenamente seguros, porque su moral les dice que no están muy bien delante de Dios. Eso tiene que evitarse. Tenemos que ser santos. En los versículos 17 al 18 dicen que con claridad que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y hay dos cosas que quiero puntualizar en cuanto al temor de Dios. Temor a Dios y temor de Dios. Hay diferencia entre temor a Dios y temor de Dios. El temor a Dios es aquel que se le tiene por miedo al castigo que Él nos puede dar por nuestros actos. Es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué ha hecho con aquellos que se portan mal? ¿Los ha tratado con amor? Sí, pero al no entender, los ha tratado con rigor. Ejemplo, una Sodoma y una Gomorra. ¿Cómo trató Dios a Sodoma y a Gomorra? ¿Con amor? Sí, comenzó dando oportunidad. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10.
Toda esa conversación entre Abraham y Dios, que tiene que ver con esa preguntadera, si hay tantos, nos refleja el amor y el interés que Dios tenía por esa población. Y dice Dios, si hubieran 50, no la destruiré por amor a esos 50, y así usted ya sabe toda la historia. Así que no habían ni siquiera 10, solamente había uno, y Dios dijo, bueno, a ese uno lo voy a sacar, pero la ciudad va a ser destruida. O sea, tenemos un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, diga conmigo, temor a Dios es aquello que nos impulsa a pensar en las consecuencias de nuestros actos, que si son malos, nos va a venir el castigo. Eso es temor a Dios, porque Dios es fuego consumidor. Pero por el contrario, el temor de Dios es aquel que genera en nosotros una evaluación de la moral de Dios, de lo que Dios es, amor. Y entonces comenzamos a amarlo porque Él nos ama. Y empezamos a valorar ese amor. Y empezamos a portarnos de una manera que no queremos hacerlo sentir mal. Ahí es donde entra esa expresión del temor de Dios. O sea, pienso en la grandeza de su amor para mí y comienzo a corresponderle en amor. Y como resultado, Él ama a los que le aman y los bendice. Amén. Entonces vamos a ser favorecidos. Hay algunas cosas que puede ser que usted discrepe conmigo, pero eso es asunto ya de forma, no es el momento para que lo discutamos. Pero sí tendríamos que tener, si fuera cuestión de las dos, tenemos que portarnos bien porque Dios va a pagar a cada uno según su obra. Al que se porta bien, lo va a bendecir con el bien. Y al que se porta mal, ¿cómo le va a pagar? Le va a dar la consecuencia de su mal comportamiento. Entonces tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué dice el texto? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos años va a vivir usted después de hoy? 15 años más, 20 años más, 30 años más. Estos 30 años que le faltan, debe vivir amando al Señor y cuidando su vida, porque el castigo por el pecado es eminente. Amén. Vamos a vivir los días que nos faltan de esa manera entonces. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Un cristiano que vive en expectación y expectativa siente una automotivación. Amén. Una automotivación. ¿Qué es una automotivación? Cuando usted, por lo que espera y por lo que ansía, por lo que desea, por lo que se ha interesado todo el tiempo, dice, no, yo tengo que ser valiente, tengo que esforzarme, las promesas están por cumplirse y yo y no otro voy a hacer todo lo que pueda por ganar mi salvación. Entonces debe haber una automotivación para preservar o para perseverar en la gracia. Y obviamente este tipo de cristiano es acompañado del Espíritu Santo para mantenerse firme ante cualquier adversidad, a sabiendas que una vida vigilante, disciplinada y concentrada le hará heredero de las promesas divinas. Entonces, un cristiano que está en expectación de los acontecimientos, de las promesas del Señor, y que está en expectativa de lo que él va a recibir como cristiano, se motiva a sí mismo. Dice, aunque nadie me venga a visitar, aunque nadie me venga a ver y aunque nadie me empuje, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito y sé que un día me va a dar la recompensa de lo que me he ganado. Así que como yo soy el que voy a recibir la heredad o la herencia de lo que he hecho por lo que me he ganado, entonces aunque mi padre y mi madre me dejaran, puede ser que todos se vayan, yo no me iré porque tengo mi esperanza puesta en el Señor y sé que Él no miente y sé que pronto vendrá y me dará la recompensa por lo que yo he hecho. Pero eso debe ser tarea de cada creyente. No esperar que nadie lo empuje. ¿Por qué? Porque todos estamos luchando por nuestra salvación. ¿Por qué no debemos esperar que alguien nos empuje? Porque usted y yo estamos en lo mismo. Estamos luchando por nuestra salvación. ¿O no cree que eso estoy haciendo yo? Yo lucho por mi salvación. ¿Y usted? También. Claro, necesitamos la manita, sí. Necesitamos un empujoncito, sí lo necesitamos. Pero si no nos lo dieran,
No lo esperemos, motivémonos y veamos al Señor, creamos sus promesas, veamos lo que está pasando, veamos lo que puede pasar y sirvámoslo a Él con alegría, porque usted y solo usted va a recibir el galardón por lo que usted hizo. Y ese le debe de hacer sentirse motivado para seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Así que mis hermanos, espero que como creyentes nos mantengamos en expectación y en expectativa. Cristo viene en cualquier momento. Yo estaré con Él. Lo quiere el diablo o no lo quiera, yo voy a estar con el Señor. Y lucharé para estar con el Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Eso habla de usted y de la esperanza que usted tiene. Así que ánimo, mis hermanos. Puedo asegurar que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y lo que está pasando, aunque sea una prueba, aunque sea una tentación, aunque sea una dificultad, Él se automotiva y dice: nada ni nadie me podrá apartar del amor del Señor, porque yo sé lo que quiero, yo sé lo que espero y sé lo que voy a recibir. Por lo tanto, lucharé para que nadie me quite lo que yo tengo derecho de recibir. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano y declarar que tenemos derecho a recibir nuestra salvación? Amén. ¿Y cuántos se atreven a decir que nada ni nadie nos puede separar de ese amor y de ese privilegio que tenemos? Nada. Pero eso también es un esfuerzo que cada uno tenemos que hacer para guardar esa esperanza que tenemos. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por esta reflexión. Gracias por mis hermanos y mis amigos que están acá. Gracias por esta motivación que me das en tu palabra. Gracias porque podemos ver que este texto, gran texto, fue dicho a unos hermanos hace muchos años. Pero hoy se sigue diciendo y habla acerca de nosotros. Porque somos creyentes en aquel mismo Jesús que en aquel tiempo compró con su sangre, con su vida, con su ministerio, formó el camino, y aquellos que fueron nuestros antepasados comenzaron a caminar por la fe con expectación de aquel gran momento que vendría, y también a la expectativa que pueda ser en cualquier momento y que podemos estar allí. Y eso les mantuvo hasta que, aunque se fueron a la tumba, se fueron esperando. Y nosotros vivimos en este tiempo y en esta parte de la tierra. Y esa noticia llegó también a nosotros. Y nosotros nos tomamos de esas promesas. Creímos en Cristo y creemos en esas promesas aún. Y seguimos perseverando a sabiendas que muy pronto será tu venida. Y también nosotros vamos a estar disfrutando de ese gran momento. Ayúdanos a ser entendidos y leer los tiempos y lo que está pasando en nuestro entorno para asegurar que esta palabra no es un simple entretenimiento, es una advertencia y es una motivación a la vez, es un ánimo para que sigamos adelante a pesar de las luchas. Ayúdanos, Señor, porque este es el tiempo en el que vivimos una presión espiritual terrible. No hay momento parecido a este en el que la presión espiritual nos aterra por muchas veces. Hay veces que nos sentimos sin ninguna fuerza y que seguimos adelante por la convicción que tenemos. Pero hay veces que vamos con nuestros pies de arrastra. Ayúdanos, Señor, para ser valientes y no perder de vista ese gran premio que espera a los que guardan y están a la expectativa de esa maravillosa venida. Danos la fuerza, envía tu Espíritu y síguenos motivando. Así lo queremos recibir, por eso lo pedimos así y así lo esperamos. Que tu palabra ocupe un lugar preferencial en el corazón de todos los oyentes. Te lo pido y lo espero en el nombre de Jesús. Amén y amén.